Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para cada uno de nuestros Talmidim y todos nuestros amigos, como también deseamos un gran Shabbat para cada una de las 12 tribus de Israel, que hoy por hoy estamos en un galut mundial. Bien, en esta mañana de Shabbat, día 11 de junio del año 2022 y día 12 de Sivan del año 5782 de la creación del mundo, vamos a continuar con la Parashá Naso. La Parashá Naso, que es la Parashá número 35 de este ciclo de Torah en curso. En nuestra clase anterior vimos la delegación divina, el encargo del Eterno de la custodia del Mishkan y de su mobiliario a las tres familias de los Levíim, a las tres familias de los levitas, a Kehat, a Gershon y a Merari. Hoy continuaremos con el capítulo 5, siempre de Bemidbar, o libro de números. Vamos hoy al capítulo 5. Así que reitero mi saludo para todos. Shabbat Shalom para los exiliados en los 4 puntos cardinales de la tierra, y que haya para todos abundancia de Shalom, y que la energía del estudio de la Torah reactive cada vez más nuestro árbol de la vida interior. Que así sea. Bien, el centro en el desierto, el centro nacional en pleno desierto, sabemos que es el Mishkan, el santuario, el Ohel Moed, la tienda del encuentro. Pues el Mishkan o el tabernáculo es la morada de la Shejinah, es el lugar de la residencia de la presencia de la luz divina, donde reside la energía pura. La energía pura y la santidad en toda su dimensión. Por lo tanto, dado que en el Mishkan habita el Santo de los Santos, la energía pura, la luz divina, por lo mismo en su presencia no puede permanecer la impureza. En su presencia no puede permanecer la impureza. Por lo tanto, como en el desierto son 3 los campamentos dentro del mismo campamento, o sea, tenemos el campamento, la Shejinah, el campamento de los Leviim, que son los de la guardia alrededor del Mishkan, y tenemos el campamento de las tribus, 3 en total. El campamento de la Shejinah, el campamento de los Leviim y el campamento de las tribus. 3 campamentos dentro del mismo campamento en el desierto. Así que cada impureza, de acuerdo a nuestra parashá, cada impureza es retirada según su grado o según
su nivel. Quiero que leamos la parte literal para que de ahí tomemos base para desarrollar lo que queremos cubrir en esta sesión de Torah. Abrimos Bemidbar, libro de Números, capítulo 5, y leemos de los versículos del 1 al 4. Bemidbar, libro de Números, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice: el Eterno habló a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como el Eterno dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Bueno, acá tenemos tres tipos de impureza que deben ser retiradas de los campamentos. Tenemos el primero, que se nos dice que debe ser echado el leproso o el tzarúa. Como sabemos, se ha vuelto tzarúa, se ha vuelto llagado, afectado en su piel, se ha vuelto ritualmente impuro y todo afectado en su piel porque tiene lengua mala, tiene lashon hara, y su condición física es solo el reflejo de su falla espiritual, sin más ni menos. Como ocurre muchas veces, no es la regla, pero sí muchas veces eso es así, que la condición física de una persona solo refleja su falla espiritual. Así que en el caso del tzarúa, que es el leproso, debe ser echado de los 3 campamentos, porque su falla espiritual es muy grave, es muy delicada, y debe ser expulsado de los 3 campamentos. Después tenemos el zav. Este es el hombre que padece de flujo seminal. Flujo seminal, su órgano masculino le destila ininterrumpidamente flujo. No es nada natural, aunque tal vez hoy se pudiera ver desde una perspectiva puramente médica, natural, pero con respecto a nuestras enseñanzas de Torah, en este caso el zav, su condición física es porque él es un hombre lascivo, lujurioso, de pensamientos inmorales que están en él constantemente. Por lo tanto, su condición física de zav, de tener su órgano masculino con destilación de flujo ininterrumpidamente,
su condición física igual es solo el reflejo de su falla espiritual. Como acabo de decirlo, como ocurre muchas veces. No es la regla, pero a veces sí es parte de las excepciones. Que la condición física de una persona solo refleja su falla espiritual. Por lo tanto, para que la persona pueda ser curada o sanada físicamente, primeramente tiene que hacer una introspección, tiene que hacer una revisión, un inventario de su vida espiritual. Porque en ocasiones la falla física no se va a ir por más tefilot, por más medicamentos, por más tratamientos, por más especialistas, porque en ocasiones la falla es del alma. Y para que sea sanada la parte física, primeramente tiene que ser sanada la parte espiritual. Y después tenemos al tamé, al impuro por causa de un muerto. Este pudo haberse convertido en tamé o ritualmente impuro con la contaminación de la muerte, tal vez por descuido o porque tuvo que encargarse personalmente de un difunto, cosa que no podía obviar, y por lo tanto se volvió ritualmente impuro. Así que estas tres categorías o áreas de impureza deben de ser sacadas del campamento. Leemos de regreso los versículos del 1 al 4. Dice: El Eterno habló a Moshe diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo tzarúa, o sea, leproso, el que tiene lengua mala, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como el Eterno dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Hay un comentario que ya he leído en otras ocasiones y quiero retomarlo. Esta expulsión es, dice la parashá, para que no impurifiquen, y dice en plural en hebreo, sus campamentos. Y oiga esto, el campamento de Israel, aquí está lo que dijimos hace un momento, el campamento de Israel se dividía en tres zonas. La primera, el campamento del Mishkan o del tabernáculo, donde no podía permanecer ninguno de los impuros. Después tenemos el campamento de los Leviim, los que acampan alrededor del Mishkan, que hacen la guardia de honor y que deben impedir que gente accese al santuario irrespetuosamente. Así que el segundo es el de los Leviim, en el cual podía permanecer el impuro por causa de un muerto.
Y el tercero, la de los hijos de Israel, o sea, de las tribus, en la cual podía permanecer el que tenía flujo seminal. El zarúa no podía permanecer en ninguna de ellas, en ningún campamento de los tres. Así que de acuerdo al nivel de impureza, así la persona es retirado dependiendo de qué campamentos. Dice, se observa que según la culpa de la persona que causó la impureza, así era su alejamiento. El zarúa, o sea, leproso, se lo provocó al calumniar al prójimo. Por ello era enviado afuera completamente. No podía permanecer ni en el campamento de la Shekinah, ni en el campamento de los Leviim, ni en el campamento de las tribus. Tenía que ser enviado afuera completamente. El que tenía flujo seminal continuo se lo producía casi siempre los pensamientos lascivos, mientras que quien era impuro por causa de un muerto pudo haber sido por necesidad de ocuparse de un fallecido o por un descuido, como ya lo dijimos. Bien, de esta literalidad de la Torá, bueno, de toda la literalidad de la Torá, por supuesto que es de donde se desprenden los grandes secretos y las grandes enseñanzas de Torá. Ese es un principio que quien estudia el sol, la parte mística, puede comprender más fácilmente que los demás, que de la literalidad de la Torá es de donde se desprenden los grandes secretos y las grandes enseñanzas de nuestra Sagrada Torá. Ahora, tomando como base esto de las diferentes áreas de impureza y de cómo son echados de los campamentos según su grado de impureza, sobre esta base, veamos que el castigo divino, y voy a usar esta palabra, el castigo divino siempre es ligeramente proporcional de acuerdo a la falla. No es como corresponde, no es como debe de ser, sino que el castigo divino es ligera o livianamente proporcional de acuerdo a la falla. Así que reitero, no es como corresponde a lo que realmente la transgresión o el pecado amerita. De acá que ustedes recordarán, lo vimos en la Parasha Bejucotai hace 2 Shabbats atrás, vimos que en la fe judía sabemos que Hashem no nos paga o no nos castiga de acuerdo a lo que merecemos. Esa es la naturaleza de nuestro Abba Kadosh, que Él no nos paga o no nos castiga de acuerdo a lo que merecemos, sino que, como dicen nuestros grandes Jajamim, Hashem premia mucho más de lo que el hombre merece. O sea, el hombre recibe o recibimos más de lo que merecemos.
y lo castiga mucho menos de lo que merece. No es como corresponde, no es a como debe ser. Y en esto, obviamente, vemos nuevamente la grandeza de la bondad de Hakadosh Baruj Hu, que a los tzadikim es decir, a los tzadikim los premia mucho más de lo que merecen. Y a los reshaim los castiga mucho menos de lo que merecen. O como reitero, y solo para ilustrarlo mejor, lo vimos en la Parashat Bejucotai, como es el Zohar. Rabí Yehudá dijo: si los hijos de Israel solamente supieran por qué el Eterno visita sus pecados sobre ellos más que los de las otras naciones, ellos advertirían, se darían cuenta, estarían conscientes que el Eterno no toma en cuenta ni siquiera una centésima parte de lo que a él se le debe. Wow. Así que por eso decimos que sobre la base de las tres categorías de impureza, vemos que el castigo del Eterno es ligera o livianamente proporcional de acuerdo a la falla. Y esto podemos también ilustrarlo en lo que ocurrió con los egipcios en las aguas del Yam Suf. Lo que ocurrió con los egipcios en el mar de las cañas o el mar de los juncos, el día que el Creador del mundo abrió el mar delante de los hijos de Israel para que éstos pasasen en medio de él en seco, pero cuando ya hubieron pasado los hijos de Israel, el Eterno volvió a juntar las aguas y el ejército de Paró fue ahogado en las profundidades de las aguas del mar de las cañas. Ahora, no todos los soldados de Paró murieron igualmente. No todos los soldados del ejército de Faraón murieron de la misma manera. Mire usted la grandeza del Eterno. En el mar, cuando el Eterno ahogó a los egipcios, cada quien sufrió y experimentó la muerte de acuerdo a la crueldad que ejerció en su momento en contra de los esclavos hebreos. Cada soldado experimentó la muerte de acuerdo a la crueldad que ejerció en su momento contra los hijos del pacto, contra los hijos de Elohim. No todos murieron iguales. Mire cómo es la soberanía del Creador del mundo, que Él conoce a cada persona. Él conoce a cada quien, conoce a cada uno. Y le da, no como merece, pero sí le paga más o menos para que experimente un ligero castigo. Bueno, sobre ese episodio del Mar de las Cañas, sabemos que muchos soldados egipcios
fueron hundidos y ahogados en las aguas del mar, dice en la Shirah de Moshe, en Éxodo capítulo 15, dice que algunos egipcios fueron ahogados en las aguas como plomo. Esa fue la manera en que muchos de ellos fueron hundidos y ahogados y murieron en el mar. Fueron hundidos en las aguas como plomo. Otros, dice allí en el capítulo 15 de Shemot, que fueron hundidos y ahogados en las aguas como la piedra. Y otros fueron ahogados en el mar como la paja. Mire qué sabiduría del Creador del mundo. A uno los ahogó como plomo, a otros como la piedra y a otros como la paja. En esto lo que vemos es Hashem castigando a los egipcios según el nivel de brutalidad que ejercieron sobre los hijos de Israel durante la esclavitud egipcia. Al respecto nos dicen nuestros Jajamim. Significa que hubo 3 clases de castigo. Los menos crueles, o sea, los soldados que eran malvados, pero su nivel de maldad era liviana o ligera, los menos crueles se hundieron rápidamente como si fueran de plomo. Murieron casi instantáneamente para que no sufrieran mucho. Los menos crueles se hundieron rápidamente como si fueran de plomo, sufriendo muy poco. Los medianos, o sea, los que fueron hundidos y ahogados como la piedra, los medianos, aquellos que en cuanto a brutalidad contra los hijos de Israel, que no eran ni de los máximos ni de los menos, sino de los de en medio, los medianos fueron ahogados como la piedra. Es decir, que tardaron un poco en hundirse, sufriendo más que los anteriores. Y los egipcios, que fueron más crueles con los esclavos hebreos, fueron hundidos tardíamente como la paja, revolviéndose en las aguas para sufrir mucho más. Así que míreme, los cuerpos iban a que así los tiraban los más crueles se hundieron tardíamente, lentamente, como la paja, revolviéndose en las aguas para sufrir mucho más. Así que, de nuevo, ¿qué sabiduría la del Eterno? Él conoce a cada quien, conoce las acciones de cada uno y paga no como debe de ser, pero sí le hace experimentar un ligero castigo, más o menos para que sienta o experimente lo que su falla merece. Es la misma enseñanza del Geinom, la misma enseñanza de la Gehenna, que como sabemos, el Geinom tiene 7 niveles
de castigo, de tormento, de sufrimientos. El Gehinom tiene 7 grados diferentes. Por supuesto que cada quien es colocado, cada alma pecadora es colocada donde le corresponde. El Gehinom tiene 7 sótanos o 7 recintos con castigos diferentes en cada uno. Así que no todos experimentan lo mismo, sino que cada quien ligeramente de acuerdo a sus fallas y a según la purificación que cada quien necesita. Según la purificación que también cada quien necesita. Pero la literalidad de la historia de nuestra parashá, de los niveles de impureza, del tzarúa, del zav, del flujo seminal y del contaminado con la muerte, la enseñanza de la literalidad también nos hace ver la bondad del Eterno. Pues la expulsión de los campamentos del leproso, del zav, del que destila semen, y del contaminado con muerte, vea la bondad del Eterno. Esta expulsión es temporal. Este alejamiento, este distanciamiento, esta separación, esta expulsión de los campamentos de este tipo de personas es un alejamiento o una expulsión temporal. Y en primera instancia es por el bien espiritual y eterno de esa alma. Es por el bien espiritual y eterno de esa alma. Sabemos que Hashem no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, esa separación de los campamentos es para hacerle ver a la persona o para hacerle entrar en conciencia de su falla. No es para otra cosa. Es para hacerle entrar en conciencia de su falla. Que en ese aislamiento, en esa separación de los diferentes campamentos, la persona, según su separación, pues, que reconozca que hay áreas en su vida o acciones en su vida que no estuvieron o no están bien y que esa disciplina temporal es por su propio bien. Y para que reconozca su falla y por supuesto para que haga teshuvah. Porque en segundo lugar, la teshuvah eventualmente le hará ser reintegrado dentro de los campamentos. Por eso dije, la separación es temporal. Una vez hace teshuvah, eventualmente la persona será reintegrada dentro de los campamentos. Y en tercer lugar, mis amigos, finalmente a esta persona que había caído en alguno de estos pecados y después hizo teshuvah, la teshuvah
le llevará a experimentar una elevación de alma nunca antes conocida. Eso es lo que hace una verdadera teshuvá, que lleva a la persona a experimentar una elevación de alma que nunca antes había conocido. Así que en resumen de esta primera parte de la parashá, de la sesión de hoy, cuando el Eterno aflige, como lo vimos en la parashá anterior, es para a la postre hacernos bien. Cuando el Eterno aflige, es para a la postre, al final, hacerte bien. Sigamos. Versículos 5 al 7. Dice el 5. Además habló el Eterno a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel. Cuando leemos esto, entiéndase a todas las generaciones de hijos de Israel, pasadas, presentes y futuras. No es específico, no es que esté hablando con la generación del desierto, no. El Eterno le dice a Moshe que hable a los hijos de Israel, es decir, a todas las generaciones, las que ya pasaron, las presentes y las que vendrán. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Así que acá vemos que la teshuvá verdadera, cuando es por haber afectado al prójimo, la verdadera teshuvá es secuencial. Primero, por supuesto, la persona debe reconocer que afectó a su prójimo. Segundo, esta misma persona debe confesar la falta. Tercero, debe restituir por el daño. Cuarto, debe añadir una multa. Debe pagar una multa, una compensación adicional. No solo es el equivalente del perjuicio, sino una multa adicional. Y entregársela o entregarle todo a su prójimo, a quien le afectó en su momento. La teshuvá entonces es toda una secuencia. No es que solo me reconcilio con el Eterno. No.
Yo pensé que era solo de hacer un reconcilio con Hashem. No. O sea que no es solo por ir yo donde mi prójimo, donde mi vecino, y decirle, mire vecino, mire hermano, perdóneme, discúlpeme. No hago el asunto, no dejo arreglado el asunto con eso. No, no. La Teshuvah verdadera es secuencial. Reitero, primero se debe reconocer la falla. Segundo, se debe confesar la falla. Tercero, se debe restituir por el daño que se le hizo y agregar una compensación adicional, pagar una multa por ese daño y entregárselo a la persona que se afectó. Es lo que nos dice la parashá. Veamos de nuevo 5, 6 y 7. Además habló el Eterno a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y solo hasta entonces, solo haciendo así, es que en el cielo también la persona que cometió la falla tendrá el favor de lo alto. Ahora, tampoco creamos que como nuestro vecino, a quien le provocamos un daño y por ende pérdidas, no creamos que tal vez como ya se murió, como tal vez ya no está entre nosotros, no hay tales que podamos decir, ya se murió. Así que no se puede. No podemos decir, yo tenía una gran deuda o había hecho le había provocado una gran pérdida a mi vecino, pero qué alivio, ya se murió. Ya se murió. No podemos decir, yo quería restituir mi daño, quería pagar mi deuda, el perjuicio que causé, pero yo con los muertos ya no tengo ninguna deuda. ¿Qué culpa la mía de que se haya muerto? Que si la persona a quien le causamos el daño ya murió. La Torá no deja lugar a dudas. Versículo 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, porque ya murió, se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al Cohen, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Lo repito. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, tal vez porque ya murió,
se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al Cohen, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Así que, definitivamente, las deudas que se pagan, se pagan. Los perjuicios que provocamos que se pagan, se pagan. Ahora, en esto que estamos desarrollando, no podemos obviar, ignorar o pasar por alto en nuestras enseñanzas internas. No podemos pasar desapercibidas las enseñanzas del sol de la Torá, sino que definitivamente acá están implícitas. Y es la enseñanza en lo relacionado a las Gilgulim Neshamot. Las Gilgulim Neshamot, las migraciones del alma. Las migraciones del alma. La metempsicosis. Con relación a la migración del alma, más conocidas como las reencarnaciones, hay que tener claro que tanto las mitzvot, los mandamientos con el Eterno que no hacemos hoy, ya sea por desconocimiento o por rebeldía, las mitzvot del Eterno que no hacemos hoy, ya sea por desconocimiento o por rebeldía, si nos vamos de este mundo de la materia, si morimos y nuestra Neshama, por supuesto, cuando suba al mundo espiritual, no habiendo hecho las mitzvot con el Eterno, o por desconocimiento o por rebeldía, cuando nuestra alma llegue a los mundos espirituales, tengamos la seguridad que eventualmente nos harán regresar. Nos harán que volvamos, que regresemos de ese mundo de la luz divina en un nuevo viaje del alma. Y como sabemos, vendremos en contra de nuestra voluntad, vendremos de regreso y nuestra Neshama será insuflada, metida o colocada dentro de un cuerpo nuevo, para que esta vez sí cumplamos lo que no hicimos en la migración anterior. Pero que se tienen que hacer, se tienen que hacer. Solo por mencionar algo. Muchos vuelven de regreso. Muchas almas retornan del mundo de la luz divina en un nuevo cuerpo de regreso porque en el viaje anterior no comieron kosher. No comieron kashrut, la dieta alimenticia ordenada por el Eterno a los hijos de Israel. Es una materia que no han aprobado todavía.
Por lo tanto, muchos vuelven y seguirán viniendo para aprobar esa materia, comer kosher. Otros están viniendo, otras almas están viniendo. Hablamos en este caso específico, las almas de hijos de Israel. Muchas almas de hijos de Israel están volviendo y continuarán bajando otras porque no han aprobado la materia o la mitzvah de no comer carnes y lácteos al mismo tiempo. Es una materia que no han aprobado aún. Por lo tanto, tienen que volver para aprobar esa materia. Cuando ya el alma está en la dimensión espiritual y se le dice, oye, en este caso, ¿qué pasó con la mitzvah de no comer carne y lácteos al mismo tiempo? En ese momento el alma dice, ay. Y se le dice también, como es una área que no has aprobado, tendrás que volver, retornar, bajar, porque esa es una área que no tienes completada. Y ahí viene la retorcida del alma. Pero solo por eso que no hice, sí, solo por eso que no hiciste. Debo de ir a experimentar tantos sufrimientos en ese mundo de la materia, solo por esa materia, solo por esa área inconclusa. Tienes que aprobar esa materia. Y viene el alma de regreso. Y en ocasiones, reitero, en ocasiones, solo trae una misión que cumplir. Como cuando alguien ya en una carrera universitaria ya aprobó casi todas, pero hay una que dejó pendiente. Solo por una materia que no ha sacado, tiene que tomar un nuevo ciclo. Por una sola materia que no ha podido aprobar, un nuevo ciclo. Y no puede llegar a su graduación, no puede llegar a egresar, a graduarse, porque hay una área que no ha aprobado todavía. Otros están bajando, otras almas siguen bajando y continuarán viniendo porque en el viaje anterior no santificaron el Shabbat. Por no santificar el Shabbat. Otros siguen viniendo y continuarán bajando muchas almas porque en el viaje anterior no separaron el maaser. Otros siguen viniendo y continuarán bajando muchas almas porque en el viaje anterior se negaron a hacerse la Brit Milá. No quisieron hacer el pacto, no quisieron entrar en la circuncisión. Y por esa materia que no han aprobado, están volviendo de regreso. Otros por no santificar los Yom Tov.
los Yom Tov. Sí, pero es que imagínense que en esta vez pasada 3 Shabbat seguidos vinieron. Sí, ¿y qué? Sí, pero aperturamos Shabbat el día viernes en la noche, el Shabbat en la noche, sábado en la noche, entró el Yom Tov, el Shabbat del día 1 de Shavuot. Sí, ¿y qué? Y se cerró el domingo en la noche, y el domingo en la noche aperturamos el Yom Tov del día segundo de la fiesta de Shavuot. Sí, ¿y qué? Pues sí, pero ¿y si no trabajo no como? Eso dice la parte racional humana. Eso es el Yetzer Hara. Cuando el Eterno dice, oye, si tú te encargas de mis cosas, yo me voy a encargar de las tuyas. Tú ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Como dice Yeshua, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. El hacer las mitzvot de la Torah y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Así que mucha gente está volviendo, o muchas almas siguen bajando y continuarán bajando por materias que no han cubierto. Algunos tienen que bajar porque no han hecho kiddush. Otros tienen que seguir bajando por no colocarse talit y no usar tefilín. Otros siguen bajando porque en el viaje anterior no cumplieron la mitzvah de los rezos. Otros tienen que seguir bajando porque no han hecho la Birkat Hamazon. No han hecho la bendición después del sustento. Y si usted dice, sí, pero yo le dije, Eterno, gracias por estos alimentos que he consumido. Esa no es la Birkat Hamazon. La Birkat Hamazon ya está establecida. La Birkat Hamazon es, después de haber comido, Maim Aharonim, aguas posteriores. Y después de la Maim Aharonim, lavado de manos, ahora viene uno y dice, la Menatseach, y comienza a decir al Eterno todo el recital, todo el rezo. Que después que hemos comido, nos quedamos unos varios minutos todavía en la mesa recitando la Birkat Hamazon. Y muchos tienen que volver de regreso porque no han hecho la Birkat Hamazon. ¿Y esa mitzvah dónde está? En la Torah. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás al Eterno tu Elohim. Ahí está la mitzvah de la Birkat Hamazon. Comerás, te saciarás, y después la Birkat Hamazon. Y bendecirás al Eterno tu Elohim. Otros tienen que volver por no engendrar hijos. Otros tienen que volver por no estudiar hebreo.
etcétera, etcétera, etcétera. Oiga esto, es algo muy conocido de todos nosotros. Cuando llega el momento de una graduación de estudiantes, es porque todos cubrieron y aprobaron las materias requeridas. Y por eso finalmente han llegado al acto de graduación. Porque todos han cubierto y aprobado las mismas materias requeridas. En la graduación no hay ningún graduando que pueda decirle a los demás compañeros: ¿saben qué? Aquí estoy yo con ustedes en la misma graduación. Pero ¿saben algo? Yo no vi ni supe nunca o no quise estudiar todo lo que ustedes estudiaron. Y ya ven, acá estamos todos juntos, coronando todos la misma carrera. ¿Cómo no? Eso no sucede. Eso no sucede. Y es la misma verdad de la graduación en el Olam Haba, en el mundo venidero, en el mundo por venir. Para llegar al día de la graduación en el Olam Haba, todos tenemos que haber cumplido las mismas materias. Todos tenemos que haber aprobado las mismas mitzvot que a cada quien nos corresponden. Y tenga por seguro que en el día de la graduación en el Olam Haba no habrá allí nadie que le diga a los demás: ¿saben qué? Yo no comía kosher. Yo nunca hice kiddush. Yo nunca hice Birkat Hamazon. Oigan, los Yom Tov, yo me lo brinqué siempre. Yo nunca separé la carne de los lácteos. Nunca me quise circuncidar. Nunca separé el maaser. Y mírenme, aquí estoy yo juntamente con todos ustedes en la misma graduación. ¿Cómo no? Eso no sucederá. Por supuesto que eso no sucederá. Y por esto es la migración del alma. Por esto es son las Gilgulim Neshamot. El retorno del alma para que todos aprobemos las mismas materias. Para que todos aprobemos las mismas mitzvot que el cielo nos ha encargado hacer. Y así llegado el día de la graduación,
en el Olam Jabá, que todos hayamos cursado las mismas mitzvot. Esto es con respecto al Eterno. Con respecto a la primera tabla de las dos. Porque con las fallas contra nuestro prójimo es la misma verdad. Si no arreglamos hoy perjuicios hechos a nuestro prójimo, pérdidas que le hemos causado a nuestro prójimo, y nuestra Neshama salga de nuestro cuerpo y suba a la región espiritual, si no hemos arreglado las cuentas hoy mismo, tengamos la seguridad que nos enviarán de regreso. A arreglar las cosas que dejamos pendientes. Y de nuevo volvemos al punto. Pero ¿qué si a la persona a quien uno le ha hecho daño o afectado o provocado alguna pérdida, qué si esa persona ya murió? ¿Qué si ya murió? Quiero remitirme a los escritos de Rabbi Amram Aniljar. Dice, esto ya lo hemos tocado en otra ocasión. Dice, una persona que en su vida anterior robó o engañó monetariamente a su socio y se negó a pagarle, provocó un tipo de mancha que ni en el día de Kippur puede perdonar, ni el día del Yom Kippur puede perdonar, ya que es un pecado que tiene él con su prójimo. Por tanto, solo el prójimo tiene derecho a perdonarlo. Ahí no me meto yo, es el Eterno. Yo dije qué es lo que tienes que hacer. Pero Eterno, perdóname. Ve y arregla con tu prójimo. Así el deudor deberá regresar al mundo para devolver ese dinero. ¿Oyó? Así el deudor, el de la deuda, deberá regresar al mundo para devolver ese dinero. Sea al dueño, si aún vive, o a sus herederos, a sus descendientes, a sus familiares. Claro que toda esa escena estará disfrazada de una pérdida monetaria que tuvo, aparentemente casual, justo con esa familia. Ninguno de los dos entenderá el porqué, pero el Eterno planeó todo para que al final regrese el dinero a su legítimo dueño. Así que el hecho de que ya haya muerto el pariente, es decir, la persona a quien se le afectó, con los familiares del muerto se debe de resolver el asunto. Hay una historia que leí hace un año atrás
y me voy a tomar el tiempo de leerla de nuevo. Acerca de las deudas monetarias, acerca de que a veces adquirimos deudas y no pagamos adrede, por olvido o por nada más porque no quisimos. Dice, en la vida presente de todos nosotros debemos tener mucho cuidado con las deudas monetarias y pagarlas a tiempo para que no nos olvidemos de ellas. Pues las deudas viejas, aunque quizá han sido olvidadas, nunca han sido perdonadas. Se deben pagar, ya sea al acreedor o a sus descendientes, ya que por una deuda podemos regresar de nuevo a este mundo y tenemos que pasar toda una niñez y una adolescencia para que al final se nos caigan, por decirlo así, los $100 que nos fuimos sin pagar. No importa la suma, como aclararon nuestros sabios, din peruta que din mea. La ley de una moneda es como la ley de 100. Dice acá Ramanujar, quiero relatarles una historia que ocurrió recientemente en Israel, el que causó mucho ruido. Esto fue el día 19 de agosto del 2003. Sucedió un terrible atentado en el autobús número 2 en Jerusalén, en el cual murieron muchos adultos, niños y bebés inocentes. Entre ellos estaba el rabino Hanoch Segal, maestro del Talmud Torah, Torat Emet, conocido como un gran educador y muy cuidadoso de todas las leyes, especialmente en las monetarias. Unos meses después del atentado, en la época del Lag BaOmer, se apareció el rabino Segal en sueño a uno de sus familiares, enseñándole un papel con el número 5 y le decía, hoy equivale a 14 shekel. Unos meses después del atentado, en la época del Lag BaOmer, se apareció el rabino, o sea, el que murió en el atentado, se apareció en un sueño a uno de sus familiares, enseñándole un papel con el número 5 y le decía, hoy equivale a 14 shekel. Y le dice el alma al rabino, a ese pariente en el sueño, se lo debo a un hombre llamado Bayan. Por favor, págaselos, porque si no, tendré que regresar al mundo de nuevo para hacerlo yo. Al amanecer, toda la familia estaba conmovida al enterarse del sueño que les relató el familiar del rabino y empezaron a investigar quién era ese Bayan. Entendieron que 5 se refería a la moneda antigua que había en Israel llamada lira, por lo que buscaron en la lista de los alumnos de Rav Segal de esa época. Y en efecto vieron que 24 años antes, el rabino, que ya había fallecido, había tenido un alumno llamado Bayan,
Cuando lo encontraron, sin contar el sueño, le pidieron que les hablara un poco sobre su antiguo maestro. Especialmente le pidieron que recordara si le había quedado a deber algún dinero, ocultándole mientras tanto el contenido del sueño. El hombre ya tenía 37 años de edad. Relató que tan buen maestro fue Rav Segal, el rabino. Y entre una anécdota y otro, de pronto dijo: me acuerdo que una vez salimos a una excursión en Lag Baomer y a cada uno se nos pidió pagar 5 liras. Un día antes de la salida, se me acercó el rabino Segal y me dijo: ¿no pagaste? Y yo le respondí: sí, claro que ya pagué. Rav Segal, el rabino, sacó la lista de los que ya habían pagado y me demostró que aún no pagaba. Yo como niño, les cuenta, estaba seguro de haber pagado, pero no discutí con mi maestro y pagué otra vez. La verdad, siempre me molestó aquel incidente, pero ya lo olvidé. La familia quedó impactada. Relataron el sueño a Bayan y le pagaron el equivalente actual, los 14 shekel, y él por su propia cuenta o por su propia voluntad los donó para los pobres en nombre de su gran maestro Rav Segal. Los jajamim de esta generación explicaron sobre este caso que sólo a las almas de aquellos que son tan cuidadosos y no tienen deudas, sino solamente involuntarias, son a quienes se les da la oportunidad de repararlas desde el cielo, mandando mensajes en sueños a sus familiares. Pero las almas de las personas que roban o que intencionalmente no pagan sus deudas, tienen que regresar para repararlas. Leo esta última parte. Los jajamim de esta generación explicaron sobre este caso que sólo las almas de aquellos que son tan cuidadosos y no tienen deudas sino solamente involuntarias son a quienes se les da la oportunidad de repararlas desde el cielo, mandando mensajes en sueños a sus familiares. Pero las almas de las personas que roban o que intencionalmente no pagan sus deudas, tienen que regresar para repararlas. Así que el que tenga oídos para oír, es lo que nos dice la parashá. Capítulo 5, Bemidbar, versículo del 8 al 10. Además habló el Eterno a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, ya murió y no tiene ni parientes, se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al Cohen, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Qué bueno. Después tenemos el caso, ya con esto vamos a cerrar,
Tenemos el caso de la sotá, el caso de la mujer sospechada de infidelidad a su marido. La sotá. Quiero que leamos corridamente ese pasaje. Hacemos finalmente después un comentario y cerramos la sesión. Capítulo 5, versículo 11 en adelante. El caso de la sotá. También habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él el espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera sobre él espíritu de celos, y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al Cohen, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, no pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el Cohen hará que ella se acerque y se ponga delante del Eterno. Luego tomará el Cohen del agua sagrada en un vaso de barro. Tomará también el Cohen del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el Cohen estar en pie a la mujer delante del Eterno, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el Cohen tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el Cohen la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el Cohen conjurará a la mujer con juramento, con maldición, y dirá a la mujer: el Eterno te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Eterno que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Si es que nace, dice omen, omen, pero si es sefardita, decimos amén, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer y las aguas amargas que traen maldición,
y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el Cohen tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Eterno, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el Cohen un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del Eterno, y el Cohen ejecutará en ella toda esta instrucción. Y el hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Al respecto, este caso de la mujer sospechada, que el marido debe de llevar donde el Cohen debe tomar aguas del Kior, o sea, del lavacro, de la fuente de cobre. A esta es a que se le llama las aguas sagradas. Se refiere a las que se encuentran en la fuente hecha con el cobre de los espejos que habían donado las mujeres y aceptados por Hashem. O sea, cuando las mujeres trajeron los espejos, Moshe estaba indeciso y el Eterno le dijo: acéptaselos. De esos espejos de las mujeres, hijas de Israel, fue hecho el Kior. Hashem dice, los espejos que habían donado las mujeres y aceptados por Hashem, por haberlos usado por fidelidad a sus maridos. Con esto se daba a entender a la sotá, a la desviada, que ella hizo todo lo contrario de las demás hijas de Israel. El Cohen, cuando presenta a la mujer delante del Eterno, no crean ustedes que el Cohen está apresurado por sacarle la verdad. No. Si hablamos de un Cohen, es lo que decíamos en la sesión del anterior. Un hombre o una mujer de conciencia elevada tiene un corazón de padre o de madre, o tiene un corazón de abuelo o de abuela por los demás, o se siente como un hermano mayor o una hermana mayor que debe sobrellevar con amor a los débiles. El Cohen, cuando presenta a la mujer sospechada de infidelidad contra su marido, él no está queriéndole sacar ninguna verdad. De hecho, él mismo, dada la elevación de alma que tiene,
espera o que la mujer misma confiese o que la mujer misma pues haga lo que deba de hacer, pero el Cohen no está en ningún momento sacándolo, queriéndole sacar ninguna verdad. De ahí que dice, el Cohen la hacía pasar delante del Eterno para indicar que el Cohen debía hacerla desplazar de un lado a otro. Ahí la estaba entreteniendo el Cohen, para que ella se fatigara y reconociera su pecado, a fin de que quedara libre de tener que tomar las aguas. Por supuesto, la mujer que iba voluntariamente, sí pasaba un proceso humillante, pero como el que nada debe, nada teme. Al punto que en esa ceremonia el Cohen tenía que descubrirle la cabeza a la mujer. Tenía que quitarle su cubierta, su velo, y dejarla con el pelo suelto. Los sabios explican que estas palabras de la Torá, que el Cohen tenía que descubrirla, son las que indican que una mujer casada debe tener la cabeza cubierta en público. Por eso el Cohen le hacía descubrir su cabeza para humillación. Cuando el Cohen le hace toda la ceremonia, la mujer tiene que decir amén, amén. Dice 2 veces amén, porque una se refiere a que no tuvo relación con el hombre con quien la vieron ocultarse, y la otra que tampoco lo hizo con ningún otro hombre. Así que cuando el Cohen le hace la ceremonia y estas aguas que amargas que entrarán en tu vientre, amargarán tu vientre, harán que tu vientre se caiga, se te hinche y que seas maldición. Y la mujer dice, amén, amén. Dice 2 veces amén porque una se refiere a que no tuvo relación con el hombre con quien la vieron ocultarse, y la otra que tampoco lo hizo con otro hombre, con ningún otro. Esas aguas amargas entran. La Gemara Masejet Sotá explica que la repetición significa que también del cielo investigaban si el hombre no tuvo una relación prohibida. Y si al final ella no se había impurificado, se refiere a cuando se hubo ocultado. Y si ella fuera pura, se refiere con otro hombre y en otra ocasión ignorada. Y al final, pues la parashá nos dice, versículo 30 o de 29, esta es la instrucción de la Torá de los celos. Si se desviare una mujer tomando otro en lugar de su marido, y se impurifique, o de un hombre que pasare por él un sentimiento de celos, encelare de su mujer y presentare a la mujer delante del Eterno, que hará a ella el Cohen toda esta ceremonia, entonces quedará limpio el hombre de pecado y esa mujer cargará su pecado. Pero si la mujer había sido fiel y nunca se había acostado con el que le insinuaban ni con otro más, ocurría algo bien sobrenatural. Pero si no se había impurificado la mujer y ella era pura, quedaba limpia de cargo y fecundará simiente. Eso significa que incluso el Eterno tenía que sanarla de cualquier problema que tuviera de fertilidad.
o problemas de embarazo y parto. El Eterno tenía que, como es el nombre de la parashá, alzar la cabeza de la mujer, elevar la cabeza de la mujer para dar a conocer la inocencia de ella ante el marido y ante todo el pueblo. Así que si alguna enfermedad tenía la mujer, el cielo mismo tenía que sanarla y hacerla fecunda. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá Naso, la parashá número 35. Vamos a continuar a las 17 horas con 30 minutos, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que, Haverai y Talmidai, Shabbat Shalom para todos. Y antes de cerrar la transmisión, les recomiendo que en este lapso o durante la tarde leamos, si no hemos leído la parashá, leámosla, y si no hemos leído la Haftarah, leámosla, que tiene que ver con la historia de Shimshon, la historia de Sansón. Así que remítase al libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16. Ahí está la historia de Shimshon, que es un nazir, porque eso trata el siguiente capítulo de nuestra parashá. De nuevo, Shabbat Shalom para todos.